Jesús de Nazaret. Un nombre que ha resonado durante 2000 años, dando forma a imperios, inspirando arte sublime y encendiendo debates interminables. Pero más allá de la figura divina adorada por miles de millones, ¿quién fue realmente el hombre? ¿Qué sabemos del carpintero de Galilea que cambió el curso de la historia? Hoy vamos a descorrer el velo del tiempo para explorar la vida y el legado de Jesús, el hombre detrás del mito. Para entender a Jesús, primero debemos entender su mundo. Nació en una tierra convulsa, Judea, una provincia en los márgenes del vasto imperio romano. El aire estaba cargado de tensión política y una ferviente expectación mesiánica. El pueblo judío, bajo el yugo de Roma, anhelaba un libertador, un Mesías prometido que restauraría el reino de David. Es en este crisol de esperanza y desesperación donde comienza nuestra historia. Probablemente alrededor del año 4 antes de nuestra era, en el pequeño pueblo de Nazaret, en Galilea. Las principales fuentes que tenemos sobre su vida son los 4 evangelios canónicos: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Aunque escritos décadas después de su muerte y con propósitos teológicos, los historiadores los analizan críticamente para extraer un núcleo de hechos probables. Coinciden en que Jesús fue un judío de Galilea, hijo de María, y un carpintero llamado José. Su infancia es un misterio. Los evangelios guardan silencio sobre esos años formativos, a excepción de un breve episodio en el templo a los 12 años. Podemos imaginarlo creciendo, aprendiendo el oficio de su padre y, como cualquier joven judío de su tiempo, estudiando las escrituras hebreas en la sinagoga local. Su vida pública irrumpe en la escena alrededor de los 30 años. Un momento crucial marcado por su encuentro con una figura igualmente carismática: Juan el Bautista. Juan era un profeta ascético que predicaba un mensaje de arrepentimiento en el desierto, bautizando en el río Jordán como símbolo de purificación. Jesús acude a él y es bautizado. Este evento es un punto de inflexión. Según los evangelios, es el momento en que Jesús recibe una revelación divina sobre su misión. Poco después, Juan es arrestado y ejecutado por Herodes Antipas, y Jesús toma el relevo, comenzando su propio ministerio. Pero el mensaje de Jesús era diferente. Mientras Juan se enfocaba en el juicio inminente, Jesús hablaba del reino de Dios. No se trataba de un reino terrenal con ejércitos y fronteras, sino de una nueva forma de vivir, una realidad donde reinaban la justicia, la paz y el amor de Dios, y que sorprendentemente ya estaba cerca, entre vosotros. Viajaba de aldea en aldea, principalmente alrededor del mar de Galilea, enseñando en sinagogas, en las laderas de las montañas y a orillas del lago. Su método de enseñanza era único. Utilizaba parábolas, historias sencillas extraídas de la vida cotidiana, un sembrador, una oveja perdida, una moneda extraviada, para ilustrar verdades espirituales profundas. Hablaba con una autoridad que dejaba perplejos a los eruditos. No decía, la ley dice, sino, yo os digo. Reinterpretó la ley de Moisés, no para abolirla, sino para llevarla a su máxima expresión, enfocándose en la intención del corazón más que en el mero cumplimiento de la letra. El Sermón del Monte, recogido en el Evangelio de Mateo, es quizás el resumen más potente de su ética. Amar a los enemigos, poner la otra mejilla, buscar primero la justicia. Jesús no estaba solo. Reunió a un grupo de seguidores cercanos, los 12 apóstoles, pescadores en su mayoría, gente común y corriente. Pero su círculo era mucho más amplio e inclusivo. Escandalizaba a los conservadores de su tiempo al asociarse con los marginados de la sociedad. Recaudadores de impuestos considerados traidores, leprosos, mujeres de dudosa reputación. Para él, nadie estaba fuera del alcance del amor de Dios. Comía con ellos, los tocaba, los sanaba. Y aquí entramos en uno de los aspectos más fascinantes y controvertidos de su ministerio: los milagros. Los relatos hablan de curaciones de ciegos, paralíticos y enfermos, de la multiplicación de panes y peces, de caminar sobre el agua e incluso de resucitar a los muertos. Para los creyentes, son pruebas de su divinidad.
para los escépticos, son mitos o exageraciones posteriores. Los historiadores, por su parte, señalan que la reputación de Jesús como sanador y obrador de prodigios está tan firmemente arraigada en las fuentes más antiguas que es casi imposible negarla. Independientemente de cómo se interpreten, estos actos eran una parte integral de su mensaje, demostraciones visibles de que el reino de Dios que predicaba traía restauración y vida nueva. Su popularidad crecía, pero también la oposición. Sus enseñanzas desafiaban las estructuras de poder establecidas. Al criticar la hipocresía de algunos líderes religiosos, como los fariseos y saduceos, se ganó enemigos poderosos. Su afirmación de una autoridad especial para perdonar pecados era vista como una blasfemia. La tensión fue en aumento hasta llegar a su clímax durante la celebración de la Pascua judía en Jerusalén. Jesús entró en la ciudad montado en un burro, un acto simbólico que evocaba una profecía de Zacarías sobre un rey humilde y pacífico. Las multitudes lo aclamaron como un hijo de David, un posible Mesías. Luego, en un acto de provocación directa, entró en el templo, el centro neurálgico del judaísmo, y volcó las mesas de los cambistas y vendedores, acusándolos de convertir la casa de su padre en una cueva de ladrones. Este fue probablemente el detonante final. Había desafiado la autoridad religiosa y económica del templo, y a los ojos de los romanos, parecía un agitador capaz de provocar una revuelta en una de las fiestas más importantes. Los acontecimientos se precipitaron. Durante una última cena con sus discípulos, que los cristianos conmemoran como la institución de la Eucaristía, Jesús habló de su muerte inminente y de una nueva alianza. Esa misma noche fue traicionado por uno de los suyos, Judas Iscariote, y arrestado en el huerto de Getsemaní. Fue sometido a un juicio doble, primero ante el Sanedrín, el Tribunal Supremo Judío, donde fue acusado de blasfemia. Luego fue llevado ante el prefecto romano, Poncio Pilato. A Pilato probablemente no le importaban las disputas teológicas judías, pero la acusación de que Jesús se proclamaba rey de los judíos era un delito de sedición contra Roma. A pesar de sus supuestas dudas, y presionado por la multitud y los líderes sacerdotales, Pilato cedió y lo condenó a la crucifixión, el castigo romano reservado para los peores criminales y rebeldes. Fue azotado, humillado con una corona de espinas y obligado a cargar su cruz hasta un lugar llamado Gólgota, el lugar de la calavera. Allí fue crucificado entre dos ladrones. Tras horas de agonía, alrededor de las 3 de la tarde, pronunció sus últimas palabras y murió. Para sus enemigos, era el fin ignominioso de un falso profeta. Para sus discípulos, era el colapso devastador de todas sus esperanzas. Pero la historia no terminó ahí. 3 días después, algo extraordinario sucedió. Sus seguidores, principalmente las mujeres que habían ido a su tumba, la encontraron vacía. Luego, comenzaron a circular relatos de que Jesús se les había aparecido vivo. Primero a María Magdalena, luego a los demás discípulos, a grupos de personas. Estaban convencidos de que Dios lo había resucitado de entre los muertos. Esta creencia en la resurrección lo cambió todo. Transformó a un grupo de seguidores asustados y desmoralizados en valientes proclamadores de una nueva fe. Ya no veían a Jesús como un profeta martirizado, sino como el Cristo, el Mesías, el Señor, el Hijo de Dios que había vencido a la muerte. Este fue el nacimiento del cristianismo. Los apóstoles, liderados por figuras como Pedro y más tarde Pablo, llevaron este mensaje desde Jerusalén hasta los confines de la tierra. Lo que había comenzado como un pequeño movimiento dentro del judaísmo, en pocas décadas se convirtió en una fe que trascendía fronteras étnicas y culturales. El legado de Jesús de Nazaret es incalculable. Su figura es la piedra angular de la civilización occidental. Su mensaje ha inspirado a santos, artistas, reformadores sociales y a incontables personas a vivir vidas de servicio y amor. Ha sido la base de hospitales, universidades y movimientos por la justicia social. Las bienaventuranzas y la regla de oro de tratar a los demás como quieres que te traten
se han convertido en principios éticos universales, incluso para quienes no comparten la fe cristiana. Por supuesto, su legado también es complejo y a menudo paradójico. En su nombre se han librado guerras, se ha perseguido a disidentes y se han justificado injusticias. La historia del cristianismo está manchada de episodios que parecen traicionar por completo el espíritu de su fundador, el Príncipe de la Paz. Y así, 2 milenios después, la pregunta persiste. ¿Quién fue Jesús de Nazaret? ¿Un maestro ético? ¿Un reformador social? ¿Un profeta judío apocalíptico? ¿O, como creen sus seguidores, Dios hecho hombre, el Salvador del mundo? Quizás la respuesta más honesta es que fue todas esas cosas y mucho más. Fue una figura histórica real, un hombre de carne y hueso que caminó por las polvorientas carreteras de Galilea. Pero su vida y sus enseñanzas contenían una fuerza tan radical y transformadora que rompieron las barreras del tiempo y el espacio. Su historia nos sigue desafiando hoy. Nos invita a mirar más allá de nuestras comodidades, a cuestionar las injusticias, a amar sin condiciones y a creer en la posibilidad de un mundo nuevo. Independientemente de nuestras creencias personales, la vida de este carpintero de Nazaret es una de las historias más impactantes jamás contadas. Un relato que continúa inspirando, provocando y dando forma a nuestro mundo de maneras profundas e inesperadas. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si te ha gustado este video, no olvides darle a like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte nuestros próximos contenidos. Hasta la próxima.